Guerra contra Texas. La Revolución de Texas fue una rebelión de colonos de los Estados Unidos y tejanos que opusieron resistencia armada al gobierno centralista de México. Causas: creciente población de colonos estadounidenses, lejanía con el gobierno de la capital, cambio de México a una república centralista. Como consecuencias, el conflicto tejano estalló por fin y como resultado, en 1836, Texas se separaba de México y se declaraba república independiente. El nuevo país enfrentaba a dos problemas: el que México reconociera su independencia y, dado el caso, que se precisaran las fronteras. Personajes importantes de esta guerra. Samuel Houston fue un estadista político y soldado estadounidense. Houston fue una figura importante clave en la historia de Texas. Antonio López de Santa Anna fue un político militar y dictador mexicano. Mariano Arista fue militar, político y presidente de la República de 1851 al 53. Lorenzo de Zavala fue un político mexicano protagonista de la Guerra de Independencia y más tarde de la Independencia de Texas. La Guerra de Texas se dio en un periodo de tiempo entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril del año siguiente. La famosa Guerra de los Pasteles, la primera intervención de Francia en México. Fue el primer conflicto bélico entre México y el país europeo. Causas: pastelero reclama que le paguen por su pastelería destrozada. Consecuencias: Francia tuvo que regresar la flota de barcos de guerra pertenecientes a la Armada Mexicana. Sin embargo, exigió a México el pago de 600,000 pesos para reparar los daños de aquellos ciudadanos franceses con residencia en México. Personajes cruciales en esta guerra. Anastasio Bustamante fue un médico militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en 3 ocasiones. Baudin fue un marino y militar francés del siglo XIX, quien entre otras campañas participó en las guerras napoleónicas y en la denominada Guerra de los Pasteles en Veracruz, México, el año de 1838. Esta guerra se situó en un periodo de tiempo entre el 16 de abril del 1838 al 9 de marzo del mismo año. Aquí te dejo un dato curioso para que leas. Guerra contra Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos fue un conflicto bélico el cual inicia el año 1846. En este conflicto se realizó la anexión de Texas a Estados Unidos. Hechos: Ejército de Pedro Anaya se enfrenta contra el ejército de Estados Unidos y toma Ciudad de México. Consecuencias: México se vuelve parte de Estados Unidos. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Lugares: Matamoros y Puebla. Personajes más importantes: Pedro María Anaya Jr., Joaquín Herrera, Mariano Arista, Zacharias Taylor. Segunda vez que Francia intervino en México. Causas: le debían a Francia dinero. Se suspendió pago de la deuda con los 3 países: Reino Unido, España y Francia. Lugares: Puebla, Hacienda Soledad, Veracruz, Chapultepec. Hechos: Pacto de Orizaba, Batalla de Puebla, 5 de mayo, Convento preliminar de la Soledad, segunda batalla en Puebla. Consecuencias: Tratado de Miramar. Personajes: Benito Juárez, Xicoténcatl, Ignacio Zaragoza Jr., Conde de Lawrence, Forey, Jesús González Ortega. Más conocido como el Segundo Imperio Mexicano, el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano I de Habsburgo, nombrado emperador de México, se instaló en el castillo de Chapultepec con su esposa Carlota, princesa de Bélgica, en 1864. Napoleón III se comprometió a apoyar económica y militarmente a la monarquía. Durante su gobierno mantuvo las leyes de reforma e impuso nuevas que no les agradaron a los conservadores de la época, pues resulta que Maximiliano era de tendencias liberales. El final del imperio fue trágico, ya que Habsburgo fue fusilado por el ejército republicano en 1867 a causa del repudio de los liberales y de que las tropas francesas se retiraran. Personajes importantes
en esta historia. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, Carlota de Habsburgo, emperatriz consorte, esposa de Maximiliano, y Benito Juárez García, como sabemos, expresidente de México. Causas. La primera fue la segunda intervención francesa en México, como vimos hace un rato. Estados Unidos estaba inmerso en una guerra civil y era un momento oportuno para establecer un protectorado francés en México y eliminar la creciente influencia norteamericana. Como segunda causa tenemos la guerra civil en los Estados Unidos. Debido a la guerra civil entre los estados del norte y del sur de Estados Unidos, este no pudo intervenir en la vida política de México y evitar la invasión europea. Y por último, el apoyo conservador. Después de salir derrotados por Juárez en la guerra civil o guerra de reforma, estaban dispuestos a cooperar y colaborar con tal de tener un gobierno exclusivamente conservador y monárquico. Como efecto, consecuencias fueron las nuevas leyes que promulgó el emperador Maximiliano, que como bien sabemos, de tendencias liberales. Algunos ejemplos son libertad de prensa y la ley de trabajo. Y legisló el divorcio.